Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es jueves 16 de abril del año 2026. Ya prácticamente estamos ya rebasamos la segunda semana de este cuarto mes. El tiempo está corriendo vertiginosamente. Sabemos que muchas cosas esperamos en los meses venideros. Creemos que pasando 6 meses, en junio en adelante, las cosas van a estar un poco más complicadas por causa de lo que Dios ha venido mostrando y entendiendo también que Estados Unidos, como la plataforma del nuevo orden mundial, hay elecciones, lo que le llaman midterms, lo que es las elecciones a mitad del gobierno del presidente Trump en diciembre. Eso va a traer muchas cosas dependiendo de lo que el Señor haya decidido, porque recordemos que fue el Señor quien lo plantó. Porque si el Senado lo toman los demócratas y el Congreso lo toman los demócratas, esto se va a volver como decía mi abuelo, un revoltijo. Esto se va a complicar porque van a buscar la forma de cómo sacar a Trump de la presidencia teniendo ellos todos los votos a su favor. El deseo y la meta es frenar todo lo que Trump está haciendo, y aunque no son muchas cosas buenas, quizá lo único bueno que ha estado haciendo ahorita es destruir muchas cosas en Irán concerniente a la bomba nuclear. Pero al final de cuentas, creemos que Irán juega un papel muy importante en la profecía y que de todas maneras va a participar en las 10 naciones que van a rodear a Israel para su destrucción, aunque no va a haber una destrucción total, pero sí va a... porque Israel jamás será destruido, pero sí va a haber un rodear de las 10 naciones según el Salmo 83, la apertura del cuarto sello, la corrección que le llega a Israel por medio del Señor, usando a los imperios que siempre ha usado como parte que son parte de la estatua de Nabucodonosor. Bueno, de esto hay mucho que decir. Quisiera en esta noche dejarle una palabra sencilla, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Creo que nosotros debemos de vivir con una palabra diaria. Dios bendiga su palabra. Quiero decirle que una de las cosas que yo aprendí desde mi conversión fue vivir de una palabra diaria de parte de Dios. Entendí la historia de Israel desde su salida de Egipto en el desierto. El maná caía a diario. Dios estableció que el séptimo día descansaran y el sexto tenían que recoger doble porción. Claro, había un mensaje escondido ahí. Recordemos que el primer día desde la perspectiva bíblica es el domingo, el primer día de la semana. Nosotros decimos que es lunes, pero el primer día de la semana bíblicamente es domingo, para que el séptimo día sea sábado, el día de reposo, el día de descanso. Por eso fue que Dios estableció que no se debería de recoger maná. Pero el pueblo de Israel fue enseñado, quizá nunca lo entendió, que ellos deberían de vivir de una palabra diario para su vida. Por eso insisto y repito en cómo Dios ordenó que recogieran maná cada día. El
sexto día nos recogían y no se echaba a perder porque Dios lo guardaba para que descansaran el séptimo y pudieran comer el maná que habían recogido, la doble porción. Pero eso no era otra enseñanza más que ellos pudieran entender que el deseo de Dios era que, así como se levantaban a buscar una palabra nacida directamente del corazón de Dios, así como se levantaban a recoger el maná, así se levantaran a buscar una palabra también diario para sus vidas. Yo puedo decirlo que diariamente siempre busco en Dios una palabra que beneficia mi vida a diario. La busco en oración, la busco escuchando la escritura, la busco escuchando un mensaje de alguien más que bendice mi vida y coopera para no solamente alimentar mi conocimiento, sino llevarla a la práctica para que produzca la vida de Dios en mí. Esta historia que quiero decirle en Mateo 15:21 dice: saliendo Jesús de ahí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Dice la historia que él no le respondió palabra y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Cuando yo recuerdo, me convertí en el 88, 1988. Me convertí en una iglesita tradicional. Bueno, mi conversión la tuve en la sala de mi casa, de mi cuarto, del apartamento que rentaba. Y recuerdo que estuve ahí 6 meses hasta que el Señor me sacó de allí y me llevó al Ministerio Selim en Huntington Park. El Señor me dio dirección, me dijo: vete y me vas a servir en la Rita E. Gage en Huntington Park. Era la dirección. Porque ahí donde estaba, pues el mensaje era siempre a la pintura, al pantalón, al oro, las alhajas, etc. Ese era todo el mensaje. La historia es larga, pero Dios me saca y me lleva al Ministerio Selim en Huntington Park. Ahí le empecé ahí me dijo el Señor que le iba a servir. Recuerdo que cuando llegué ahí, pues era otro ministerio, un ministerio diferente. Era un ministerio grande, yo no lo sabía en aquel tiempo, Ministerio Selim. Y conforme me fui relacionando ahí con los hermanos, enrolarme en los estudios de obreros. Mi primer retiro que fui con el doctor Otoniel Ríos Paredes, que en aquel entonces era el único apóstol del Ministerio Selim, en Wisconsin. Yo escuchaba a muchos ministros, obreros, gente que asistió a ese retiro. Cada vez que el doctor Otoniel Ríos Paredes, que yo le llamo el abuelo, ellos hablaban de una palabra que decían: es que qué bombazo eso, ¿no? Haciendo alusión a la revelación, a la enseñanza rica que él nos traía, ¿no? Yo tenía
hermano que será 1 año y medio de convertido y andar en un retiro, imagínense. Pero se escuchaba mucho eso entre los pastores cuando a la hora de comer decían, qué bombazo, qué bomba eso que compartió el doctor, como le decían ellos. Y yo no entendía en realidad por qué decían que qué bombazo, qué gran revelación. Al final dije, bueno, es una gran revelación, ¿no? Para mí era todo rico, pero estaba apenas comenzando. Una de las cosas que pude darme cuenta es que la mayoría de ellos, hablando de ministros, hablando de obreros, hablando de todos los que ahí llegaron a ese retiro, se habían acostumbrado a grandes mensajes. Grandes en el sentido de las revelaciones preciosas que Dios le daba al apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y honestamente era rico lo que hablaba, tiraba cantidad de perlas, que muchas cosas yo no las entendía en realidad, porque pues él tiraba mucha semilla que para mí era bonito, era rico. Con el correr de los años, me di cuenta que mucha gente, mucho creyente, especialmente ahora con la facilidad de las redes, en donde usted encuentra predicadores todos los habidos y por haber. Encuentra muy buenos hombres de Dios, apegados a la Escritura. Encuentra también mucho charlatán. Encuentra muchos hombres shows. Encuentra payasos vistiéndose del Chavo, de el chanfle, vistiéndose de Batman, etcétera. Muchos payasos. Encuentra mucho charlatán también. Encuentra muchos predicadores torcidos. Encuentra también mucho predicador comerciante del evangelio, que lo único que quieren es dinero. Encuentra también a muchos niños y por qué no decir Jezabeles, muchas veces llamándose apóstolas, cuando la Biblia no menciona que las mujeres puedan ser apóstolas, pastoras tampoco. Pueden funcionar, fluir con alguna unción, pero eso no necesariamente significa que son parte de los 5 ministerios, que fue exclusivamente para los hombres, porque todos sientan doctrina y todos cubren, según lo vemos en el tabernáculo de Moisés, lo cual no me quiero meter ahí, ¿verdad? Pero uno de los fenómenos que suceden es que mucho creyente, quisiera decir aprovechando, pero no creo que todos aprovechen todo lo que escuchan en las redes, me refiero a la buena palabra. Muchos quizá por curiosidad o por comezón de oídos, se meten a las redes y buscan solamente novedades. Buscan predicadores, aunque quizá algunos busquen alimentar su conocimiento, lo cual es bueno, alimentar el conocimiento. El problema es cuando solo se queda en la cabeza, pero no lo llevan a la práctica para que les produzca vida. Porque la palabra va a producir vida cuando se lleva a la práctica. De lo contrario, no produce vida. Va a producir solamente un conocimiento que se queda ahí en la mente
en el corazón del hombre, pero no, mientras no lo lleve a la práctica, no produce la vida. Es un fenómeno que ahora quizá ya no le digan bombazos como cuando yo comencé hace aproximadamente, estoy hablando de 34 años de evangelio, sino esa curiosidad de escuchar a algún predicador, sea apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor. Por lo regular, la gran mayoría busca por lo regular apóstoles o profetas, ¿verdad? Bendecimos a todos los siervos que se conectan en este momento a la enseñanza. Los bendecimos en el nombre del Señor. Es un fenómeno, hermano, que a muchos ha bendecido. Ha bendecido porque con sinceridad de corazón se meten a la red a escuchar a un buen hombre de Dios. Porque hay muchos y de diferentes ministerios, pero lamentablemente algunos no se meten para aprovechar, sino se meten por curiosidad, porque todo lo que aprenden se les queda solamente en la cabeza. El por qué es que el Señor me movió a tomar esta historia de esta mujer cananea, dice Mateo 15:22, la región de Tiro y de Sidón, que tenía una hija terriblemente, como ella misma lo declara, mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces, esta mujer es muy diferente a mucho creyente que se mete a las redes a escuchar mensajes, porque lo hacen solamente como una costumbre, lo hacen solamente para alimentar su conocimiento, y digo solamente, uso esa palabra porque nunca lo llevan a la práctica. Si lo llevasen a la práctica, se haría vida, entonces aprovecharían bien todo lo que escuchan. Por eso le conté toda esta historia de los bombazos que en aquel tiempo yo escuchaba mucho decir, es que es un bombazo. A lo que yo lo quiero llevar, amado hermano, en esta noche es que cuando el creyente tiene hambre de Dios, como esta mujer cananea, de Tiro y de Sidón, cuando el creyente tiene hambre de Dios, no anda buscando grandes mensajes. Lo que el Espíritu me habló a mi corazón fue cómo es que cuando hay necesidad en el corazón del creyente, una pequeña semilla de la palabra se alimenta el creyente y queda saciado. Las palabras que el Señor utiliza fue para ver si sus gritos, los gritos de esta mujer, iban de acuerdo a su necesidad. Porque cuando se acerca a él, ella va gritando. Los discípulos le dijeron, atiéndela porque viene gritando tras nosotros. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella le responde, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas. Ella fue la que utilizó la palabra migajas, que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué estaba diciendo con migajas? Estaba diciendo una pequeña porción. Lo que él estaba diciendo, yo busco no un gran mensaje, yo quiero una porción que sacie mi alma, una porción que me responda, una porción que le dé respuesta a mi necesidad. Cuando el creyente, hermano, tiene
hambre de Dios. No anda buscando grandes mensajes o bombas como yo escuchaba en aquel tiempo, sino una palabra, una semilla, una pequeña porción que le alimente y quede saciado, que le responda a su necesidad. Creo, amados hermanos, que con el correr del tiempo yo entendí que el conocimiento es bueno cuando se lleva a la práctica. De lo contrario, solo se queda en letra muerta que nunca produce la vida de Cristo en el creyente. Cuando el creyente desea cambiar, no busca novedades. Con el correr del tiempo, perdónenme que insista en esto y haga alusión a mis primeras experiencias como creyente, escuchando todo lo que yo oía de ministros, de obreros, de gente que estuvo en ese retiro. Yo escuchaba, repito, que decían bombas. Fue una bomba lo que el doctor compartió ahora. Y en realidad eran cosas ricas, ricas que muchas yo no las entendía. Año y medio de convertido, imagínense. Pero pude darme cuenta, con el correr de los años, que muchos solamente buscaban novedades. Algo nuevo. Y eso es lo que muchas veces mueve a mucho creyente cuando se mete a las redes. Conocen tantos apóstoles por las redes, ¿no? Profetas, evangelistas, maestros, pastores, pero que lamentablemente lo único que buscan son novedades. Yo incluso, yo pastoreé en San Diego aproximadamente unos 24 años, probablemente unos 20 años. Un día me encontré una hermana y le pregunté, hey, ¿dónde te congregas? Me dijo, no, yo ya no me congrego. Dice, yo en las redes tengo muchos pastores que me pastorean. Yo recuerdo que le dije, sí, pero uno de ellos tiene que dar cuentas por ti. Me dijo, no. Cuando me presente delante del Señor, le voy a decir, todos ellos eran mis pastores. Me sonó hasta burlesco sus palabras. Ya la dejé, me fui. Bueno, Dios te bendiga. Me he dado cuenta, lamentablemente, que muchos buscan solamente novedades, que no buscan esa palabra que sale de la boca de Dios, que produce cambios en su vida, exactamente como esta mujer. Lo que el Señor le dijo fue, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. El Señor no hablaba de migajas, hablaba de pan. Conociendo un poco al Señor, el Señor cuando da en abundancia. Y, por ejemplo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Si le pide un pescado, le da una serpiente. El Señor estaba hablando de que el Señor no nos da cualquier pan, Él busca siempre el mejor pan. Él no nos da cualquier pescado, Él busca siempre el mejor pescado. Porque Él siempre da lo bueno y da en abundancia. En esta plática con la mujer le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces la mujer agarra la forma en que el Señor se lo presentó y le dice, sí, pero los perrillos comen las migajas, como diciendo, yo no ando buscando grandes revelaciones, Señor, yo necesito una palabra para este momento porque mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces el Señor se maravilló y le dijo, grande es tu fe, porque en tu fe no estás buscando grandes revelaciones, tú estás buscando esa palabra que necesitas
para este momento, esa palabra que va a responder a tu necesidad, esa palabra que va a cambiar tu vida. Y el Señor se maravilló y le dijo, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó desde aquel momento sana. Cuando el creyente, hermano, desea cambiar, no anda buscando novedades o grandes bombazos o grandes revelaciones, sino busca esa palabra que su alma necesita. Es el problema de hoy, aún en las iglesias. Muchos lo tienen como una costumbre, llegar a la iglesia y tranquilizar su alma, como lo hacían cuando iban a la iglesia católica los domingos a misa, o un domingo al año a misas, para tranquilizar su alma. Pero no buscaban a Dios con una necesidad y con respuestas para cambios en su vida. Y así ha caído el creyente, no solamente en las redes, sino en las iglesias también. Mucho creyente tiene la costumbre de ir a la iglesia, pero no a buscar esa palabra para llevarla a la práctica, no buscando esa palabra que lo confronta y le revela que en realidad qué es el cambio que tiene que hacer, lo torcido que tiene que enderezar, lo malo que tiene que dejar, lo bueno que tiene que retomar. Lamentablemente, a muchos les hacen daño las redes, otros las aprovechan bien. Otros se están condenando por tanto predicador que escuchan y no lo llevan a la práctica. Se están condenando, porque la misma palabra los condenará en aquel día. Como en los días de Noé, y de hecho estamos en los días de Noé, estamos como en los días de Noé, en donde toda esa palabra que predicó Noé condenó a esa generación. Entonces nos damos cuenta que a muchos les hacen daño las redes, otros se condenan escuchando tanto predicador en las redes, pero otros que en verdad desean cambiar en su vida, aprovechan la palabra que escuchan, la llevan a la práctica, y otros todavía mucho más profundo, no buscan el conocimiento para llevarlo a la práctica, sino buscan esa palabra que necesitan para ese día o para ese tiempo que están pasando, esa palabra que les va a traer la respuesta y el cambio a su vida, porque hay una necesidad en su alma. Porque cuando hay necesidad, esa mujer cananea, esa mujer en la región de Tiro y Sidón, esa mujer cananea, había una necesidad. Tu hija estaba terriblemente endemoniada. Imagínense cómo vivía esa mujer cada vez que miraba a su hija, cada vez que la miraba enferma, terriblemente endemoniada. Porque cuando hay el hambre es una necesidad, cuando hay hambre del Señor hay necesidad. Cuando el creyente tiene necesidad, busca al Señor, no necesita que le rueguen para que lo busque. Esta mujer fue ella quien llegó a donde estaba el Señor. Desde lejos comenzó a gritar, ten misericordia de mí. Su necesidad la hizo pública. Ella lo hizo a grandes voces. Ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Ella no le importó que los demás conocieran su problema. Ella decía a grandes voces, mi hija está terriblemente endemoniada. Escuche esto. Pudo más su necesidad que su imagen, su orgullo, su ego. Ahora se encuentra uno en las iglesias con creyentes que se enojan cuando la palabra es predicada. Otros la refutan,
otros la contradicen, otros la critican. Yo tuve en San Diego a un hermano que hasta el día de hoy no sé si ya cambió, el ingrato. Escuchaba el mensaje y yo predicaba y él hacía. Así movía la cabeza como diciendo. O quizá decía otra vez lo mismo, o quizá decía, ese mensaje no me agrada. No había necesidad en él. De hecho, lo conocí por años, por 15 años. Siempre fue el mismo soberbio, el mismo orgulloso, el mismo pretencioso, el mismo altivo, el mismo orgulloso. Nunca cambió. Nunca cambió. El día que lo senté, ese día se fue de la iglesia porque ese día se despidió. Y me dijo, pastor, me voy, pero la palabra que he escuchado es muy buena. No sé por qué no se lo dije, después me arrepentí. Me arrepentí de no haberle dicho, la palabra era buena, pero lamentablemente nunca hizo mella en tu vida porque sigue siendo el mismo altivo de siempre. Se lo hubiera dicho. Porque, hermano, cuando hay hambre es porque hay necesidad en la vida del creyente. Esta mujer, había una necesidad en su vida. Su hija estaba terriblemente endemoniada. Como ella lo gritaba, como ella lo hacía público, no le importaba su imagen. No había orgullo, no había ego. Había una necesidad. Su hija estaba terriblemente endemoniada, exactamente como ella lo dijo. En este tiempo tan complicado y confuso, muchos aparentemente no tienen necesidad, sin darse cuenta que su necesidad es que Dios les abra los ojos, como le dice a algunos en la iglesia de la Odisea, que no tenían necesidad de nada, porque tenían todas las cosas materiales, pero el Señor les llama pobres, ciegos y desnudos. Muchos aparentemente no tienen necesidades. Bienaventurado tú, siervo, bienaventurado tú, oveja. Si tú buscas predicadores o vas a la iglesia y buscas una palabra para tu vida, esa palabra que tu alma necesita. Yo le he dicho a los hermanos que cuando yo llego a la iglesia no ando buscando una palabra para el pueblo, yo ando buscando una palabra para mí. Que Dios me hable, que Dios me confronte, que Dios sacuda los cimientos de mi fe. Porque si a mí no me hace nada la palabra, tampoco le va a hacer al pueblo. Si a mí no me hace nada la palabra, tampoco le va a hacer al pueblo. La Escritura es clara cuando dice, saciaré el alma del sacerdote, o sea, el predicador, el ministro, y mi pueblo será saciado. Si yo no tengo hambre de la palabra, pues el pueblo no va a tener hambre de la palabra. Si a mí no me hace nada la palabra, tampoco le va a hacer nada al pueblo. Sería un culto aprendido de memoria. En este tiempo tan confuso, tan difícil, tan complicado, en un tiempo de corazones duros, tiempo de frialdad, tiempo de que muchos quieren oír solamente lo que quieren oír. Muchos llegan a las iglesias solamente a buscar aquello que alimenta su oído, aquello que lo escuchan bonito a su oído. O muchos buscan solamente aquellos mensajes que les apacienta sus concupiscencias, exactamente como lo dice Pablo en los últimos tiempos. Muchos buscarán maestros conforme a sus concupiscencias, maestros que les endulcen los oídos. El Señor no le respondía a la mujer cuando iba gritando. Los discípulos le rogaban que la atendiera. Porque cuando hay necesidad en la vida del creyente, el creyente insiste
en que el Señor le hable, en que el Señor le responda, en que el Señor le dé esa palabra, que muchas veces el creyente ni siquiera sabe que su alma la necesita, pero Dios siempre va a buscar esa palabra cuando el creyente tiene hambre, porque la Escritura dice claramente que al que tiene sed le ha de beber y al que tiene hambre le ha de comer. Muchas veces no hay hambre. Muchas veces son niños berrinchosos que les ponen la comida y no se la comen porque no les gusta la comida. Escogen qué es lo que les gusta solamente. Cuando el Señor va a hablar a nuestra vida de acuerdo a la necesidad de nuestra alma. Bienaventurado tú si buscas una palabra que sale de la boca de Dios, que es la que tu alma necesita para tu necesidad, la respuesta que tú quieres escuchar de parte de Dios. Hace muchos años me recuerdo que llegó una hermana y me dijo antes del culto, me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, hermana. Dice que tengo esta necesidad, este problema en mi casa, y me empezó a contar. Yo le escuchaba y le escuché. Le escuché quizás, mal no recuerdo, como por una media hora contándome su necesidad, su problema en su casa. Y le dije, hermana, ¿usted vino el domingo al culto? Me dijo, no, pastor. Entonces le llamé a una de mis ayudas y le dije, tráeme, en aquel tiempo se grababa en cassettes, los CDs no existían todavía, tráeme un cassette del mensaje del domingo. Y fue rápido allá a la librería y lo agarró y me dijo, aquí está, pastor. Le dije, mira, hermana, tenga, escúchelo. Aquí están todas las respuestas para el problema que usted tiene. Si usted hubiera venido el domingo, Dios le hubiera dado todas las respuestas. Así que no tiene caso que yo le diga las respuestas, aquí están todas. Mucha gente no va a los cultos y ni siquiera se imagina que ese día el Señor tenía la respuesta para su problema. Tenía la palabra para su alma. Tenía la solución para su necesidad. Pero como no hizo lo que esta mujer hizo, de ir a donde el Señor estaba. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Le estaba preguntando algo Jeremías. Y entonces el Señor le dijo, ve a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mi voz. Dios le pudo haber respondido ahí, en la oración. Pero le dijo, no, ve a la casa del alfarero, porque ahí te haré oír mi voz. ¿Qué le estaba diciendo? Es como que el Señor dijera, ve al culto, ahí te voy a hacer, ahí te voy a responder. Mucho creyente no se imagina cuando el Señor usa al ministro dándole respuestas. Cuando hay necesidad, las agarran, las abrazan, un tesoro para sus vidas y lo llevan a la práctica. Cuando no hay hambre, no hay necesidad, critican, refutan el mensaje, rechazan el mensaje, hacen muecas al mensaje o incluso salen hasta enojados por el mensaje, porque no hay hambre, porque no hay necesidad como esta mujer cananea. El Señor la probó con palabras para ver cuál era su respuesta. Le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella le responde con un acto de reverencia, postrándose ante él. Lea la historia. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondiendo él, le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. El Señor la aprobó. Y le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella le responde con un acto de reverencia, postrándose ante él. El Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Su respuesta dejó en claro su hambre de recibir algo del Señor. Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se maravilló el Señor de su fe.
de sus respuestas, de sus actitudes, de su reverencia y del reconocimiento de su autoridad cuando le dijo: tú eres el amo, Señor. Yo no te vengo a pedir un gran mensaje. Yo solo quiero que me des un pedacito, una migaja. Los perros comen migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo vengo ante mi amo a pedirle un pedacito nomás. Eso será suficiente para que mi hija sea libre, porque está terriblemente endemoniada. Y el Señor le dijo: grande es tu fe. Te sea como deseas. Y en ese momento, dice, su hija quedó sana desde aquel momento. Cuando hay necesidad, amados, el creyente siempre va a encontrar en cada mensaje una palabra, exactamente la que su alma necesita, exactamente la que su alma desea, exactamente la que llegó a la iglesia o puso el internet a buscarla, la encontró. Porque el que tiene sed de su presencia, Dios nunca lo va a dejar con sed. Y el que tiene hambre de su palabra, Dios nunca lo va a dejar con hambre. Dios bendiga su palabra. Y Dios bendiga los corazones necesitados y hambrientos y sedientos de Él. Si hay alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche, un buen momento para decirle: Señor, gracias. Gracias, hoy he entendido muchas cosas. Hoy, Señor, yo te abro mi corazón. Te pido que me salves. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que me abra los ojos. Te pido que me acerques a ti. Te pido, Señor, que de hoy en adelante tú seas mi Señor, seas mi Dios, seas mi guía, seas mi protector. De hoy en adelante tú vas a ser mi Salvador. Te pido, Señor, que tú me perdones y me salves. Sus brazos están todavía abiertos en la cruz para salvarte. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, y alejarse del Señor no necesariamente significa o representa que ya no te congregan. Muchos están lejos de Dios. Llegan a las iglesias solamente por costumbre. Llegan solamente a presumir lo que tienen, la ropa, las marcas. Llegan solamente a matar el tiempo. Llegan solamente a perder su tiempo. Llegan solamente como una costumbre aprendida de memoria, pero no tienen hambre. Refutan, rechazan, critican, contradicen la palabra, porque no tienen hambre de Dios. No llegan en una actitud reverente como llegó esta mujer. No llegan con esa necesidad, llegan aparentando una imagen, cuidando su orgullo, su ego, su imagen, sin darse cuenta que hay muchas necesidades en su alma. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver al primer amor. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile: Señor, sáname. Sáname, Padre bueno. Quiero seguirte sirviendo con mucha más fuerza. Quiero
seguirte buscando, o buscarte, quiero seguirte, quiero servirte, quiero buscarte. Sáname, Señor, que esta enfermedad no me permite. Y Él te sana, está dentro de la promesa, está dentro del paquete. Yo termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el eterno Jesús. Y te pido, mira, dale un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos. Sé que esta palabra va a bendecir muchas vidas. Sé que esta palabra va a cambiar muchas vidas. Lamentablemente nos están censurando. Me quitaron 15 años de predicaciones. Me borraron 4,000 predicaciones de Facebook. Y no hay manera de recuperarlas. El diablo no le importa, si no lo reprende. 30 días dura la predicación en el Facebook y la borran. Y si se trata de un tema de los tiempos finales y del anticristo, lo borran de YouTube, de X, de donde tú lo pongas, lo borran. Porque vamos remando contra la corriente. Pero Dios te puede usar y te quiere usar para que por medio de ti este mensaje llegue al menos por 30 días a aquellos que necesitan una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos como a las 8:30 de la noche, hora de Carolina del Sur, en vivo desde la iglesia. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, pastores, gracias por conectarse, todo el pueblo también que se conecta, les bendecimos en el nombre del Señor. Cuídense mucho y bendiciones.